Hugo Vicente Ludeña Heras, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nació en Calvas, en la provincia de Loja, tiene 48 años, es máster en Derecho Procesal, doctor en Jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados por la Universidad Central del Ecuador. Es docente, ha sido asesor jurídico de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres como CEOLS, del Sindicato de Maceo, abogado en libre ejercicio. Bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias a Coavisa, un saludo fraterno a la ciudadanía ecuatoriana y del mundo entero que nos escucha y que nos puede ver a través de este prestigioso canal, mi estimada Stephanie. Buenos días, bienvenido. Unos pocos segundos en televisión es lo que están teniendo de parte del CNE como publicidad para poder promocionar sus candidaturas al Consejo. No les permitieron hacer campaña. ¿Cree que con eso lograron que la gente tenga desconocimiento sobre sus propuestas, sobre quiénes son, para con ello desacreditar el Consejo de Participación de Elección Popular? Sí, efectivamente, desde el año pasado que hubo la consulta popular, debo manifestar que en abril del 2018 ya se dictó por parte de la Asamblea la ley del Consejo de Participación Ciudadana, una norma que reformaba y establecía que el Consejo de Participación Ciudadana, los candidatos, no podíamos hacer campaña electoral o proselitismo político como han venido haciéndolo los demás candidatos seccionales, por ejemplo. Esto atenta contra el derecho a la igualdad de la Constitución de la República. Quien le habla, Hugo Ludeña, conjuntamente con otros candidatos, desde el comienzo de este proceso, nosotros planteamos una acción de medidas cautelares en contra prácticamente del CNE para que se abstenga de aplicar esta provisión, estas normas inconstitucionales. Lamentablemente en aquel momento no existía Corte Constitucional y no pudimos plantear una acción de inconstitucionalidad. Por tal motivo, pues, proseguimos y lamentablemente en el mes de octubre o noviembre, me parece, del año anterior mismo, el señor Trujillo, lamentablemente, hizo una manifestación de que el Consejo debería mejor desaparecer o debería quitarse ciertas facultades. Eso es altamente censurable, porque él debió decirlo al inicio de sus funciones o no aceptar simplemente la presidencia de este Consejo. Sin embargo, pues el pueblo ecuatoriano el año anterior en la consulta decidió que el Consejo de Participación Ciudadana sea elegido en las urnas. Esta es la primera vez que vamos a cumplir con ese mandato. Ese es el tema, que es un mandato popular que además no se ha aprobado, no se sabe cómo finalmente va a estar integrado ni cómo funcionaría. Si no sirvió el anterior, quinto poder, porque estaba cooptado por un partido político, pues hay que ver qué pasaría según los resultados de esta elección. Pero ahora están promoviendo este voto nulo y lo que argumentan es que 7 delegados no deberían designar a las autoridades importantes, sino la Asamblea, que tiene representación popular. ¿Qué dice usted? Mire, mi estimada Stephanie y pueblo ecuatoriano, esto es altamente censurable. La actitud de ciertos grupos de poder que están detrás del voto nulo, y sabemos que es el señor Guillermo Lasso, lamentablemente, el partido Creo. Le acabamos de escuchar a la señora asambleísta Yepes hace un momento, el señor Larriategui, estos grupos que lamentablemente son incoherentes consigo mismo. ¿Por qué? El año anterior ellos mismos estuvieron impulsando el voto por el sí. Y los ecuatorianos decidimos que así sea, que el Consejo de Participación Ciudadana se elija a través de un proceso electoral. Y resulta que ahora que vamos al proceso electoral, se quieren burlar del pueblo ecuatoriano. Claro, pero estábamos escuchando a Héctor Yepes que decía, bueno, es que en ese entonces era para la transición, para llegar a eso, pero una vez que ya se puede poner en orden la casa, entonces hay que desaparecer ese consejo, sostiene la oposición, porque no ha servido para nada y son 10 millones de dólares que se podía, escuchábamos hace pocos minutos, que se podría invertir en lucha contra las drogas. No, mi estimada Stephanie, el pueblo ecuatoriano es demasiado inteligente como para creer aquello. Demasiado inteligente. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser posible? O sea, ellos estaban de acuerdo con el sí solamente por el Consejo de Transición. Si el voto fue para elegir al Consejo de Participación Ciudadana, las preguntas fueron absolutamente claras, de tal manera que no se pueden lavar las manos o pretender engañar al pueblo ecuatoriano con estas expresiones. Ahora, pero a la oposición
le preocupa que muchos de los candidatos resulten afines a Rafael Correa, al anterior gobierno, y que quieran nuevamente captar el Consejo de Participación, como ya ocurrió. Pero ahora, estamos hablando de una elección popular. ¿Será la ciudadanía con su voto quien escoja? ¿No sería entonces lo más democrático? Sí, por supuesto, claro que sí. Mire, los candidatos de Rafael Correa están plenamente identificados, al menos yo los veo todos los días en las redes sociales. Sabemos, el pueblo ecuatoriano sabe quiénes son los candidatos de Correa. Y con el voto nulo, permítame decirle, pues entonces le estamos haciendo juego a Correa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Los simpatizantes de Correa van a votar por el voto válido, de manera disciplinada. Y por nosotros, que deberían votar por quienes somos independientes, están promoviendo de manera errónea el voto nulo. Eso no es admisible. Por lo tanto, tenemos que llamar al pueblo ecuatoriano, por favor, a reaccionar y a pronunciarse el 24 de marzo por un voto válido. Habemos gente, candidatos que hemos pasado filtros para ser calificados e inscritos como candidatos. Hemos cumplido con varios requisitos. Si yo quisiera solamente que, por ejemplo, a los que son candidatos para asambleístas en las próximas elecciones, se les pida por lo menos título de tercer nivel, para ver cuántos acreditan. Quienes estamos de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, hemos acreditado mucho más que eso. Claro, varios candidatos, casi la mayoría de candidatos, tenemos los varios pocos títulos de cuarto espacios nivel que tienen para permitir que la ciudadanía realmente llegue a conocer quiénes están participando para llegar a este consejo. Pero luego es que puedan cumplir esas funciones. Lo que pasa es que tuvimos un tan mal Consejo de Participación Ciudadana que ahora pues lo que correspondería es entonces eliminemos ese consejo. Pero ¿qué pasa si funciona distinto? ¿Qué propone para ello usted en lo que se refiere a las facultades de lucha anticorrupción? Que nada se hizo. ¿Qué propone usted que lo distinga de las propuestas de la mayoría de candidatos? Recuperar lo robado, sancionar a los corruptos, aplicar las leyes, pero ¿alguna propuesta de cómo hacerlo? En primer lugar, el pueblo ecuatoriano tiene esta oportunidad de elegir a gente proba, a gente independiente, a candidatos independientes del poder público. Quien le habla a Hugo Ludeña, por ejemplo, jamás he sido funcionario público, jamás he sido afiliado a ningún partido político, jamás he participado en política. El pueblo ecuatoriano tiene la oportunidad histórica de elegir un consejo de participación con personas independientes y probas. Esa es la primera elección que tiene que realizar el pueblo ecuatoriano. Y luego, por supuesto, este Consejo de Participación Ciudadana tiene que convertirse en un verdadero instrumento de control público, que sea una herramienta fundamental para controlar el poder público, que no sea el poder público quien nos controla a los ciudadanos. La mejor conquista, si hay una gran conquista que ha logrado el pueblo ecuatoriano, las organizaciones sociales, los movimientos sociales. Mire, señorita Stephanie, usted recordará en el año 1998, luego de todos los relajos que hubo, denuncias de corrupción, salidas de presidentes, etcétera, se estableció por primera vez una comisión anticorrupción. Luego los movimientos y organizaciones sociales vinieron luchando todo ese tiempo, mire, hasta llegar al 2008 y en la Constitución del año 2008 llegar a establecer el Consejo de Participación Ciudadana como parte de la función de transparencia y control social. Es decir, fue una gran conquista pero del se pueblo lo hizo ecuatoriano, justamente porque lo que se esperaba o lo que se vendió es que la ciudadanía tenga representación. Por eso es el quinto poder, justamente en la participación de la ciudadanía. Ahora, eso no se ha logrado ni en la lucha anticorrupción ni en la designación de autoridades. ¿Qué propone usted sobre eso? En cuanto a la elección de autoridades, por ejemplo, la transparencia en los concursos, que sigue siendo uno de los problemas. ¿Qué plantea ya para ir cerrando? Mire, mi estimada Stephanie, la clave está en seleccionar las comisiones ciudadanas, porque recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana, la selección de las autoridades no la realiza directamente, lo realiza a través de comisiones ciudadanas, quienes son los que evalúan, toman los exámenes, analizan los requisitos de cada uno de los participantes. Pero estas comisiones deben estar integradas por gente también proba e independiente, por ciudadanos honorables, por ejemplo. En ese punto sí, yo propondría en adelante reformar una consulta popular para reformar la Constitución, porque esas comisiones ciudadanas están actualmente integradas por un delegado de cada una de las funciones del Estado y en una parte también por organizaciones sociales. Pero esas comisiones deben ser integradas por gente honorable de la sociedad
o de las organizaciones sociales, cámaras, etcétera. Y esas son algunas de las propuestas. Soy Hugo Ludeña, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.